que criar a un niño o una niña, que podría ser, ¿no? Pero sin embargo no. Entonces todo lo que en esa división sexual del trabajo, todos los roles que le tocan a las mujeres o las funciones que le tocan a las mujeres se siguen colocando en un lugar de desvalorización o de menor jerarquización. Lo mismo el tema de la sexualidad, ¿no? La vivencia de la sexualidad. Uno puede decir, bueno, hoy las adolescentes tienen, mujeres, ¿no? Tienen otro manejo de la sexualidad, otras libertades. Sin embargo, si nosotros seguimos y se persiste con mucha fuerza esta idea de que la chica que tiene muchos compañeros sexuales es una regalada, es desvalorizada, es colocada en un lugar de cierto rechazo, y el varón que tiene muchas compañeras sexuales sigue siendo ese varón macho, valorizado, que qué suerte, qué bueno, ¿no? Mejor que tenga muchas compañeras sexuales. O sea que socialmente el tema de la sexualidad y el tema de la maternidad, esta idea de madre desnaturalizada, ¿no? Si nosotros vemos una madre que no va a ninguna reunión de la escuela, es una madre desnaturalizada, es una mala madre, es abandónica, es ausente. Sin embargo, si aparece un padre, qué bueno este padre, ¿no? Qué bien este padre, ¿no? Nosotros lo levantamos, le damos una sobrevaloración a una función que no lo hacemos así respecto de las mamás, ¿sí? La mamá es natural, es parte de su rol tener que hacer eso, y si no lo hace, tiene una falla en su rol. Exactamente, y nos enternece ese señor que va con el bebé en el arnés, lo ayudamos, vamos todas corriendo, ¿no? Esta cosa como de cuán metido adentro en nuestra cabeza está esta idea. O este papá súper sacrificado que se fue a España ahora con la crisis del 2002 a trabajar y alejado de su familia y no sé cuánto, pero si es la mujer que lo hace, hay algo raro. La madre no se puede ir, porque si se va, ¿no? Hay algo raro. El hombre es el sacrificado, la madre es el chal, está media loca, que no querrá hacerse cargo, una viva, ¿no? Entonces, bueno, como esto adentro nuestro hay que trabajar mucho todavía en esos sentidos. Bueno, esta idea de que las tareas reproductivas han sido invisibilizadas y las productivas han sido sobrevaloradas, ¿no? O sea que eso también, bueno, socialmente seguimos generando esta idea de que, bueno, las tareas domésticas, la crianza de los hijos, incluso el cuidado de los adultos mayores, de las personas con discapacidades, esos son tareas que no interesan demasiado, de hecho ni siquiera tienen un precio, ¿no? Ni siquiera tienen un valor. ¿Cuál es el valor hora de esa mujer que trabaja dentro de su hogar? No lo vemos como, bueno, esto es parte. ¿Cuál es el valor que tiene para un país eso? Eso tiene un valor muy importante, ¿no? Porque lo que se genera dentro de casa, además permite que la sociedad siga funcionando y se siga, se reproduzca el capital, se reproduzca la producción. No lo visualizamos como tal, ¿no? Eso no tiene un valor. De hecho, recién hoy empezamos a decir, no, mi mamá trabaja en casa, ¿no? No, mi mamá no trabaja, ¿no? O no, fulanita no trabaja. No, en casa, la idea de trabajar en casa es como algo que no. Y muchas veces eso ha sido extensivo al trabajo doméstico, ¿no? Como las personas que tienen un trabajo doméstico también se visualizan muy poco como trabajadoras, como otro trabajador, ¿no? De una empresa. Y no tienen todas las condiciones, la protección social, etcétera, etcétera. O sea, como esas funciones que se dan dentro de casa se extienden a otras personas que no son de casa, pero que trabajan adentro. Bueno, avanzamos un poquito más. Entonces lo que muchas autoras plantean es la existencia del dividendo patriarcal, ¿no? Y dicen que los hombres obtienen un dividendo patriarcal en términos de honor, de prestigio, esto de tener un hijo varón, ¿no? Esta idea de que el varón sigue teniendo un lugar de mayor prestigio. El ser varón,
Yo todavía he escuchado a gente decir, no, yo con una cirujana mujer no me opero, a mí que me opere un varón, ¿no? O a mí que, ¿no? Esta idea de que el varón tiene un lugar de prestigio, un lugar, parece medio demente, pero nos opera esta idea, ¿no? Esta idea que nos han ido transmitiendo de este lugar de honor, de prestigio, el derecho a mandar, el pater familia, ¿no? El derecho a mandar en casa, a mandar en el trabajo, a mandar en otros lados. Y también un dividendo material, el acceso a las élites económicas o a los recursos valiosos o a los cargos políticos, a los lugares más top, por decirlo de alguna manera, en general los que llegan son los varones. Ese es el dividendo patriarcal. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de mujeres, esto es un modelo de pensamiento que podemos compartir o no podemos compartir. Lo que sí sabemos es que hemos sido socializados en ese modelo. Y esto es un modelo de masculinidad. Eso no significa que todos los varones piensan de esta manera, ni tampoco significa que todas las mujeres pensemos de esta manera. Lo que significa es que son los modelos hegemónicos. Y el modelo de masculinidad hegemónica es este modelo. Y aquellos varones que se oponen a ese modelo de masculinidad hegemónica, supongo que lo veremos con Bruno en la tarde, bueno, son varones que también son excluidos, que sufren la violencia de género, que sufren la discriminación de parte de los varones y de parte de las mujeres, de parte de los propios compañeros. Entonces, es también otra dimensión en la que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Trabajar con las mujeres y con los varones que se oponen a estos modelos hegemónicos y dominantes. Y la violencia es un medio, y acá vamos a nuestro tema, que es el tema de la violencia doméstica. La violencia es un medio que se utiliza para mantener esta estructura de desigualdad. Toda estructura de desigualdad, dicen algunos autores, está en riesgo, es inestable, porque claro, el poder hay que, y sí, hay que sostenerlo y hay que consolidarlo, por lo tanto esta es una estructura inestable. La violencia es el mecanismo que se utiliza para consolidar y para mantener ese sistema y esa estructura de desigualdad. Y la violencia en el hogar es la mejor arma, por decirlo de alguna forma, para sostener esta estructura. Por eso, cuando decimos violencia, no decimos golpes. El golpe no es la violencia, es el instrumento que se utiliza para sostener ese sistema de desigualdad. El golpe o el insulto o el instrumento que sea, ¿no? O sea, los tipos de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial son los instrumentos que se utilizan para sostener este sistema desigual esa es la violencia. O sea, cuando hablamos de violencia doméstica, hablamos de un sistema de dominación. Y me parece que eso es una de las cosas más importantes de poder tener en cuenta, porque todo lo demás son características, atributos, cosas que pueden ir como complejizando más o menos el modelo, si hay alcohol, si no hay alcohol, si hay drogas, si pega con un látigo o pega con la mano o nunca pega y siempre insulta, son todos como cuestiones importantes, ¿no? Obviamente que son importantes, pero que hacen a el complementar el núcleo duro es este sistema de dominación, en el que yo no diría que todas las personas vivimos en ese sistema, pero es el sistema en el que hemos sido socializados, ¿no? Y podemos oponernos a ese sistema y podemos luchar contra ese sistema y podemos generar relaciones que se salgan de esos sistemas, pero es muy difícil. Entonces acá hay una autora interesante que dice que para que mujeres y hombres compartan de manera equitativa responsabilidades públicas y privadas, políticas y domésticas, se requiere que junto con la entrada masiva de las mujeres al ámbito público se dé el ingreso de los hombres al ámbito privado. Solo así el concepto de ciudadanía alcanzará su verdadero sentido, el de la participación de las personas sin importar su sexo, como ciudadanos con iguales derechos y obligaciones. Esta es una autora que se llama Marta Lamas, que tiene como una perspectiva bastante interesante en ese sentido. Y cuando habla de entrada, habla en esos términos, ¿no? En realmente
compartir esta idea de que, bueno, todos y todas somos responsables, tanto de lo que suceda en el ámbito público como en el ámbito privado. Y que una persona puede perfectamente definir su vida diciendo que va a trabajar dentro de su hogar y vivir toda su vida en ese sentido y ser tan ciudadana, tan libre y con los mismos derechos que otra que ha definido ser senadora, ¿no? Sin embargo, hoy esa idea todavía no está como muy trabajada, ¿no? O sea que hemos también pasado por periodos en que, bueno, había que escapar del hogar porque el hogar era el lugar de opresión. En realidad la opresión no está en el hogar, la opresión está en el sistema de relaciones que establecemos. Entonces, haciendo un recorrido así como más cercano, vamos a mirar la hora. Hubieron algunos hitos a nivel internacional que fueron ayudando y empujando y colaborando a poner estas ideas en un lugar más legitimado. O sea, los movimientos feministas y de mujeres no han sido una voz muy legitimada, sino muy por el contrario, ha sido una voz muy cuestionada y muy criticada. Entonces, se dio un proceso bien interesante en lo que sería el escenario internacional que fue empujando y legitimando estas nuevas ideas, ¿no? La primera conferencia mundial sobre la mujer, celebrada en México en 1975, empezó a colocar desde el sistema Naciones Unidas esta idea de la discriminación de las mujeres. La aprobación de la CEDAW. La CEDAW es la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres. Los movimientos de mujeres dicen que la CEDAW es como la Carta de los Derechos Humanos del 48, pero para las mujeres, ¿no? Donde reconoce el lugar de discriminación de las mujeres, donde reconoce la necesidad de poder abogar para la igualdad de derechos y donde reconoce las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres, que eso lo ratifica Uruguay en 1981. Entonces pone en el centro los conceptos de igualdad entre los sexos y la no discriminación contra las mujeres. Esto se da. En 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos dice que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos universales. O sea, hay que decir esto que parece obvio, sin embargo en una conferencia se tuvo que decir, porque evidentemente esos derechos no eran considerados. O sea, en la Carta de los Derechos Universales de los hombres, las mujeres no quedaron reflejadas en esos derechos humanos. En 1994, esto es una convención interamericana, o sea, para el sistema OEA, para los países de América, se sanciona la Convención de Belén do Pará. Y esta convención es muy importante porque esta convención habla sobre los diversos ámbitos donde las mujeres pueden sufrir violencia. Y específicamente habla del ámbito familiar. O sea que empieza también a colocar con fuerza esta idea de desnaturalizar lo que las mujeres vivían dentro del hogar. Porque lo que se vivía dentro del hogar, este sistema de dominación, era algo absolutamente natural, era parte de las relaciones de pareja que se tenían, que una persona tenía. Entonces esta convención desnaturaliza y dice no, eso es violencia doméstica, eso es un atentado a los derechos humanos, y esta vieja idea de que lo que pasa en casa no nos compete y el Estado no se puede meter en ese sagrado inviolable que es el hogar. Esta convención dice, no, discúlpenme, si se violan derechos humanos adentro del sagrado inviolable de nuestra casa, pues ahí tenemos que intervenir. Y me parece que esa ha sido una idea medular, y es una idea que nos tiene que acompañar y que nos tiene que guiar. Lo que pasa en casa sí es asunto nuestro, lo que pasa en casa sí es asunto del Estado, sí es asunto del liceo, sí es asunto de la dirección del liceo, de los docentes, de los médicos, de cualquier persona que lo está observando, sí es asunto nuestro. ¿Por qué? Porque es una violación de los derechos humanos y está reconocido en todos los instrumentos internacionales y hoy está reconocido en nuestra legislación. Esta idea de que dejalos, porque entre ellos se arreglan, porque si vos te metés después quedás mal, ¿no? Bueno, estos son ideas arcaicas, antiguas, viejas. Frente a la violación de los derechos humanos,
no podemos operar con esos paradigmas. Tenemos que operar con el paradigma de que si se violan derechos humanos hay que intervenir. Y lo último en este recorrido, y me voy a meter 5 minutos con la perspectiva generacional, pero que se basa en todas esta misma idea, es que algunas autoras hablan del techo de cristal. Y dicen, bueno, sí, han habido muchos avances en lo que ha sido el proceso de las mujeres, de luchar por sus derechos, del reconocimiento de sus derechos, de acceder a lugares antes inimaginados. Sin embargo, todavía existe un techo de cristal, un techo invisible, que no permite a las mujeres superar ese techo de desigualdad, ¿no? Eso es el techo de cristal. Dice, a pesar de que las mujeres logran una participación activa, ese techo invisible pero tangible sigue operando, limitando el acceso a bienes y a oportunidades. Y bueno, eso basta mirar lo que son los indicadores de género en Uruguay, para poder darnos cuenta que las mujeres como colectivo social seguimos teniendo ese techo y esa valla en el acceso a derechos y oportunidades en relación a los varones, ¿no? Y a nivel internacional también. Esto es bien interesante, se los voy a leer también, que es una cita de Rosana Arroyo Vargas, que dice, si bien el sistema patriarcal se modifica y adapta a los diferentes periodos históricos, el poder que surge de ese sistema patriarcal, garantiza que las mujeres, en cierta medida, estén subordinadas a los hombres y no tengan el goce, disfrute y ejercicio de sus derechos. Este sería el techo de cristal. Aunque sea que una o varias mujeres tengan poder, y hasta mucho poder, o que todas las mujeres ejerzan cierto tipo de poder, esto no modifica la división sexual del trabajo, que según esta autora todavía opera, ni el poder de las élites económicas, que son eminentemente masculinas, por más de que haya una mujer que concentre la mayor fortuna del mundo, la mayoría de las élites económicas están controladas por varones, ni democratiza la división entre lo público y lo privado, porque todavía tenemos esta idea de que lo privado es menos valorado que lo público. Y ella dice, estos 3 elementos se constituyen en aspectos principales de una sociedad sexista. Y me voy muy rapidito los últimos 4 minutos que me quedan antes de ir a comer. Me quedan 9. Ah, ¿me quedan 9? Ay, bien, es que mi reloj está mal. Me quedan 9. Ah, bueno, muy bien. Me voy a la perspectiva generacional, que en definitiva se basa en esta misma idea. Esta idea de que existe un ordenamiento social que coloca a las personas que están en una determinada condición de edad, muchas veces niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, porque también en nuestras sociedades, por lo menos las occidentales, los adultos mayores no tienen el lugar de reconocimiento, de prestigio y de respeto que tienen de pronto en otras culturas, y muchas veces cuando llegan a esas edades son colocados en